El sol de la mañana en la Ciudad de México se filtraba a través de las cortinas pesadas de la residencia en Lomas de Chapultepec, dibujando franjas doradas sobre el piso de mármol de Carrara. Guadalupe Lupita Nogueira se detuvo en la entrada del recibidor principal, aferrando con fuerza la correa de su bolso de piel desgastada, el mismo que llevaba usando 5 años, desde que empezó a trabajar como empleada doméstica. Sus ojos recorrieron el ambiente con una mezcla de admiración contenida y determinación silenciosa. No era la primera casa de gente adinerada que pisaba, pero nunca había sentido una presencia tan imponente como aquella. «Señora Nogueira», la voz masculina resonó por las escaleras de caoba, grave y cansada. Alejandro Navarro bajó los escalones con la elegancia natural de quien nació entre algodones, pero Lupita percibió algo que las cámaras jamás captarían: la sombra de 1900, agotamiento que pendía sobre sus anchos hombros. A los 42 años, aún conservaba el atractivo que lo había convertido en uno de los actores más cotizados del país, pero había líneas de preocupación alrededor de los ojos color miel que no existían en sus películas. «Buenos días, señor Navarro». Lupita extendió la mano con firmeza, encontrando la mirada de él sin vacilación. A los 38 años, llevaba en el rostro la dignidad de quien ha capeado tempestades y se ha mantenido en pie. Su cabello castaño estaba recogido en un chongo sencillo, y el vestido azul marino, el más bonito que tenía, había sido elegido con cuidado para esa entrevista. Alejandro la estudió por un momento. Había algo diferente en esa mujer. No era la sumisión nerviosa que encontraba en la mayoría de las personas que lo buscaban. Era solidez, como si estuviera hecha de la misma materia que sostiene montañas. «Los niños están en su habitación», dijo él, señalando el piso superior. «Necesito advertirle que, pueden ser difíciles al principio. Desde el accidente...» La voz se quebró casi imperceptiblemente. «Desde entonces hemos tenido 7 niñeras. Ninguna duró más de 2 meses». Lupita asintió, percibiendo el dolor que él intentaba ocultar detrás de la información práctica. «Niños heridos suelen poner a prueba a quien llega, señor Navarro. Es natural, necesitan saber si pueden confiar». Algo en los ojos de él se suavizó. «¿Tiene hijos?» «Un hijo. Gabriel. Tiene 19 años y estudia Derecho en la UNAM». El orgullo en la voz de ella era imposible de disimular. «Consiguió beca completa por méritos propios». Alejandro la observó con interés renovado. Había una fuerza tranquila en aquella mujer que lo intrigaba. «¿Y el padre?» La pregunta quedó suspendida en el aire por un momento. Lupita respiró hondo, como si se preparara para un clavado en aguas profundas. «No tenemos padre, nos tenemos a nosotros mismos, y siempre ha sido suficiente». No había amargura en la afirmación, solo un hecho presentado con la naturalidad de quien hizo las paces con su propia historia. Alejandro sintió un apretón extraño en el pecho. Reconocimiento, quizás. Él también sabía lo que era llevar el peso de una familia solo. Subiendo las escaleras, Lupita observó los retratos en las paredes. Alejandro en entregas de premios, Alejandro en sets de filmación, Alejandro sonriendo al lado de una mujer rubia despampanante. En los últimos retratos, notó, la mujer ya no aparecía. «Es aquí». Alejandro se detuvo frente a una puerta doble de madera tallada. Del otro lado, voces infantiles conversaban en murmullos. Él vaciló, con la mano en el picaporte. «Lupita, ¿puedo llamarla así?» Ella asintió. «Ellos son todo lo que me queda de bueno en este mundo. Si usted logra devolverles un poco de la alegría que perdieron». «Lo intentaré», respondió ella, y había una promesa en esas palabras sencillas. La puerta se abrió.
revelando una habitación que parecía sacada de un cuento de hadas moderno. 2 camas idénticas, decoradas con temas espaciales, ocupaban un lado del cuarto, del otro un área de juguetes y una televisión de pantalla plana. Pero lo que inmediatamente llamó la atención de Lupita fueron los 2 niños sentados en sillas de ruedas cerca de la ventana, ambos con el mismo cabello rubio del padre y ojos que cargaban una seriedad pesada de más para los 6 años de edad. «Lucas, Leo», dijo Alejandro, la voz cargada de ternura. «Ella es Guadalupe, Lupita. Ella va a cuidar de ustedes por un tiempo». Lucas, ligeramente más alto, miró a Lupita con curiosidad abierta. Leo, más reservado, desvió la mirada hacia la ventana donde pájaros volaban libremente en el jardín. Lupita se acercó despacio, agachándose hasta quedar a la altura de los niños. «Hola, chicos. Pueden llamarme solo Lupita si quieren. Les traje algo». Abrió el bolso y sacó 2 pequeños carritos de madera, pintados a mano. «Hice estos carritos para mi hijo cuando tenía la edad de ustedes. Pensé que tal vez querrían jugar con ellos». Lucas extendió la mano inmediatamente, examinando el carrito con fascinación. «¡Órale, qué chido! Mira, Leo, hasta tiene llantitas que giran de verdad». Leo lanzó una mirada rápida al juguete, pero no se movió. Lupita colocó el segundo carrito en la mesita al lado de él, sin forzar nada. «¿Su hijo ya no quiso jugar con ellos?», preguntó Lucas, haciendo deslizar el carrito por la silla de ruedas. «¡Creció!», respondió Lupita con una sonrisa. «Pero ¿saben qué? Creo que se pondría feliz sabiendo que los carritos encontraron nuevos dueños que los van a cuidar bien». Por primera vez, Leo la miró directamente. Había algo en aquellos ojos, color miel, una mezcla de curiosidad y desconfianza que ella reconocía bien. Era la misma mirada que Gabriel tenía cuando era pequeño, y personas desconocidas intentaban acercarse. Alejandro observaba la escena desde el rincón del cuarto, sorprendido con la naturalidad de Lupita. Ella no hablaba con esa voz excesivamente dulce que la mayoría de los adultos usaba con niños. Los trataba como personas, con respeto y sencillez. «Lupita», dijo Lucas, ya probando la cercanía con el nombre, «¿sabes jugar videojuegos?» «Sé algunos juegos, pero confieso que soy medio burra». Ella guiñó un ojo cómplice. «Quizás ustedes podrían enseñarme. Yo soy muy bueno en el juego de carreras», dijo Lucas, animado. «Y Leo es campeón en el de rompecabezas. Él puede resolver unos que hasta mi papá no puede». Lupita se volteó hacia Leo, que había tomado discretamente el carrito y lo examinaba con interés. «¿Te gustan los rompecabezas?» «A mí también. Hay un tipo especial que me encanta hacer. Con palabras». ¿Quieren ver? Tomó una hoja de papel de la mesa y comenzó a dibujar una cuadrícula sencilla. «Es así. Yo les doy una pista y ustedes descubren la palabra. Por ejemplo», escribió algunos números. «Animal que vuela y dice pío pío. Pajarito», gritó Lucas inmediatamente. Leo observó por un momento. Después murmuró: «Tiene 7 letras». «Eso mismo», dijo Lupita, sonriéndole. «Eres realmente bueno con números y patrones». Por primera vez en meses, Alejandro vio algo parecido a una sonrisa en los labios de Leo. Era tenue, casi imperceptible, pero estaba ahí. Las horas siguientes pasaron con una fluidez natural. Lupita no intentó forzar actividades o conversaciones. Simplemente estuvo presente, respondiendo a las preguntas de los niños, ayudándolos con pequeñas tareas, contando historias sobre Gabriel y su infancia. Cuando la fisioterapeuta llegó para la sesión de la tarde, ella se alejó discretamente, organizando el cuarto y preparando un refrigerio saludable en la cocina. Alejandro la encontró en el balcón trasero, observando el jardín mientras tomaba
¿Un café? ¿Puedo acompañarte?, preguntó él. Claro. Lupita señaló la silla al lado. Es un jardín hermoso. Debe dar mucho trabajo mantenerlo. Tengo jardineros, respondió él sentándose. Quedaron en silencio por un momento, escuchando los sonidos distantes de la fisioterapia y el canto de los pájaros. Fuiste diferente con ellos hoy. ¿Diferente en qué sentido? Alejandro vaciló, buscando las palabras correctas. Todas las otras niñeras llegaron con 1000 planes, actividades milagrosas, intentando compensar la situación de ellos con exageraciones. Tú solo estuviste ahí. Lupita asintió lentamente. Los niños se dan cuenta cuando alguien está intentando arreglarlos, y ellos no están rotos, señor Navarro. Se están adaptando a una nueva realidad. Es diferente. Alejandro, dijo él suavemente. Puedes llamarme Alejandro. Ella lo estudió por un momento. Había una vulnerabilidad en su voz que contrastaba con la imagen pública del actor exitoso. Puedo hacerte una pregunta. ¿Por qué 7 niñeras? ¿Qué pasó con las otras? Alejandro suspiró profundamente. Lucas es explosivo a veces. Tiene ataques de ira desde el accidente. Rompe cosas, grita, llora hasta desmayarse de agotamiento. Y Leo simplemente se cerró. Dejó de hablar por 3 meses después del accidente. Aún habla muy poco. Las niñeras no podían lidiar con eso, o sentían demasiada lástima, o perdían la paciencia. ¿Y tú? ¿Cómo has lidiado? La pregunta tomó a Alejandro desprevenido. Nadie nunca le había preguntado sobre cómo él estaba lidiando. Era siempre sobre los niños, sobre el trabajo, sobre la vida pública. Se detuvo, dándose cuenta de que no sabía con certeza cómo responder. Trabajo mucho, es más fácil así. Lupita observó el perfil de él recortado contra el cielo del atardecer. Había una soledad en aquel hombre que ella reconocía bien, la soledad de quien carga responsabilidades pesadas de más y no tiene con quién dividir el peso. ¿Puedo contarte algo sobre Gabriel?, preguntó ella suavemente. Alejandro se volteó hacia ella, curioso. Cuando tenía 8 años, pasó por una fase en la que se despertaba gritando todas las noches. Pesadillas terribles sobre el padre que nunca conoció. Decía que soñaba que el padre regresaba para llevarnos, pero que en el sueño yo desaparecía y él se quedaba solo con un extraño. Lupita hizo una pausa, recordando. Pasé meses intentando de todo. Lo llevé al psicólogo, cambié la alimentación, hice tés calmantes, compré una luz nocturna especial. Nada funcionaba. ¿Qué funcionó? Descubrí que no tenía miedo del padre desconocido. Tenía miedo de que yo me fuera. Entonces una noche, en vez de intentar resolver las pesadillas, simplemente me senté al lado de su cama y le dije, Gabriel, no importa lo que pase en tus sueños, cuando despiertes, yo siempre estaré aquí, siempre. Y me quedé toda la noche solo sentada ahí. Alejandro la observaba intensamente. En la segunda noche hice lo mismo, en la tercera también, en la cuarta noche durmió toda la noche y nunca más tuvo esas pesadillas. Lupita sonrió suavemente. A veces, la solución no es intentar arreglar el miedo. Es probar que el amor es más fuerte que él. Quedaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Lupita, dijo Alejandro finalmente, ¿te gustaría cenar con nosotros? Los niños se pondrán felices. ¿Y yo? Bueno, sería bueno tener una conversación adulta en la mesa. Ella vaciló. No quiero entrometerme en la rutina familiar. No te estás entrometiendo. Te estás volviendo parte de ella. Había algo en la forma en que lo dijo que hizo que el corazón de Lupita se acelerara ligeramente. Se acordó de que estaba ahí para trabajar, no para involucrarse emocionalmente.
Pero cuando miró hacia la casa vio a Lucas y Leo en la ventana, saludándola con sonrisas genuinas, y supo que ya era demasiado tarde para mantener distancias profesionales. «Claro», respondió ella, «sería un placer». Y en ese momento, mientras los dos se levantaban para entrar en la casa, ninguno de los dos percibía que algo fundamental había cambiado. El encuentro entre esos dos mundos, el de él, construido sobre éxito y fama, pero atormentado por el dolor, el de ella, construido sobre lucha y dignidad, pero fortificado por el amor, había plantado la primera semilla de una transformación que cambiaría todas sus vidas para siempre. La noche llegaba mansamente sobre la Ciudad de México, y dentro de la residencia en Lomas de Chapultepec, 4 personas que hacía pocas horas eran extrañas, comenzaban a tejer los primeros hilos de una familia que aún no sabían que estaban creando. 3 meses habían pasado desde la llegada de Lupita a la residencia, y la casa parecía haber ganado un alma nueva. El sonido de risas resonaba por los pasillos otrora silenciosos, y hasta los empleados comentaban sobre el cambio en el ambiente. Lucas corría de un lado para otro en su silla de ruedas, contando chistes que aprendía con Lupita, mientras Leo, aún reservado, pero visiblemente más confiado, había comenzado a hacer preguntas sobre todo, desde el funcionamiento de los elevadores hasta las estrellas que brillaban en el cielo nocturno de la Ciudad de México. Alejandro observaba esas transformaciones con una mezcla de gratitud y algo más profundo que él aún no conseguía nombrar. Lupita se había convertido en más que una empleada. Ella era el puente que reconectaba su familia fragmentada. Pero era en los momentos silenciosos, cuando ella pensaba que nadie estaba mirando, que él la observaba con más atención. La forma en que sus ojos se iluminaban cuando Gabriel llamaba de la universidad, la manera delicada con que arreglaba los cabellos de Leo después del baño, la sonrisa discreta que esbozaba cuando conseguía hacer que Lucas se riera hasta las lágrimas. En una tarde lluviosa de abril, Gabriel llegó a la residencia por primera vez. Lupita había pedido permiso para que el hijo la visitara, explicando que él estaba de vacaciones entre los semestres. Alejandro concordó, curioso para conocer al joven que era la luz de los ojos de aquella mujer extraordinaria. Gabriel Nogueira era una versión joven de la determinación de su madre. Alto, delgado, con los mismos ojos castaños expresivos, cargaba libros de derecho constitucional bajo el brazo y saludó a Alejandro con un apretón de manos firme y respetuoso. «Señor Navarro, mucho gusto. Mi mamá habla mucho de usted y de los niños». Su voz tenía la claridad de quien fue criado para escoger las palabras con cuidado. «El gusto es mío, Gabriel. Tu madre es especial». Lupita, que organizaba algunos juguetes en la sala, sintió las mejillas calentarse. Había algo en el tono de Alejandro que hacía que su corazón se acelerara, una ternura que ella temía interpretar incorrectamente. «¡Gabriel! ¡Gabriel!». Lucas apareció en la sala empujando la silla de ruedas con entusiasmo. «Lupita dijo que estudias sobre leyes. ¿Sabes si existe ley que obliga a los papás a dejar que los hijos coman helado en el desayuno?» Gabriel rió, agachándose para quedar a la altura del niño. «Existe, sí, pero solo funciona los domingos y cuando la mamá está de muy buen humor». «Yo sabía que existía». Lucas aplaudió. «Leo, ven, Gabriel sabe sobre las leyes secretas». Leo apareció tímidamente, pero sus ojos brillaban de curiosidad. Gabriel extendió la mano hacia él con la misma naturalidad que demostrara con Lucas. «Tú debes ser Leo. Lupita me contó que eres un genio en rompecabezas». «Sé hacer rompecabezas de 1000 piezas», murmuró Leo, orgulloso. «¿1000 piezas? Órale, yo apenas consigo hacerlos de 50». Alejandro observaba la interacción,
Con fascinación, Gabriel tenía algo que recordaba a Lupita, aquella capacidad natural de hacer que las personas se sintieran vistas y valoradas. Y había también una madurez precoz, forjada por la necesidad, que Alejandro reconocía bien. El propio había crecido demasiado pronto, cuando sus padres murieron en un accidente de coche y él, a los 17 años, tuvo que sustentar a una hermana más joven. «Gabriel», dijo Alejandro, «¿qué tal si te quedas a cenar? Me gustaría conversar contigo». Lupita lanzó una mirada preocupada al hijo, pero Gabriel asintió con tranquilidad. «Sería un honor, señor Navarro». Durante la cena, en una mesa que hacía mucho tiempo no recibía conversaciones tan animadas, Gabriel contó sobre sus estudios, sus planes de especializarse en Derecho de la Familia y su sueño de trabajar con niños en situación de vulnerabilidad. «¿Por qué esa área específica?», preguntó Alejandro, genuinamente interesado. Gabriel intercambió una mirada rápida con la madre. «Porque crecí viendo lo que una familia monoparental enfrenta en México, las dificultades burocráticas, los prejuicios, la falta de apoyo legal. Quiero cambiar eso». «Tu hijo tiene una visión clara del futuro», dijo Alejandro para Lupita. «Debe ser motivo de mucho orgullo». «Él siempre ha sido mi mayor victoria», respondió ella, la voz embargada por la emoción. Lucas, que había quedado quieto durante parte de la conversación, de repente preguntó: «Gabriel, ¿tienes papá?». El silencio que se siguió fue denso. Gabriel miró a la madre, que le dio un asentimiento discreto de ánimo. «No, Lucas, solo tengo a mi mamá, pero ella vale por 10 papás». «Igual que nosotros», dijo Lucas, animado. «Nosotros solo tenemos a papá, pero él vale por 10 mamás también». Leo asintió vigorosamente, y Alejandro sintió un apretón en el pecho. Cómo aquellos niños conseguían encontrar alegría en situaciones que, para muchos, serían motivo de lamento. Después de la cena, mientras Lupita ponía a los niños a dormir, Alejandro y Gabriel conversaron en el balcón. El joven demostraba una inteligencia aguda y una perspectiva de mundo que impresionaba a Alejandro. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?», dijo Alejandro después de un momento de silencio cómodo. «Claro, ¿nunca sentiste rabia de tu padre por haberlos abandonado?». Gabriel reflexionó por un momento, mirando hacia las luces de la ciudad. «Cuando era pequeño, sentía. Imaginaba cómo sería tener un padre para enseñarme a jugar fútbol, para buscarme en la escuela. Pero creciendo, me di cuenta de que la rabia solo hiere a quien la siente, y además», sonrió, «mi mamá nunca me dejó sentir falta de nada importante, amor, cuidado, valores. Ella me dio todo eso en dosis doble». Alejandro se vio pensando en su propia situación. Después del accidente, después de la traición de Bianca, él se había encerrado en sí mismo, dejando que la rabia y el dolor dictasen sus acciones. Allí estaba un joven que había enfrentado abandono desde antes del nacimiento, y escogiera la gratitud en vez del resentimiento. «Eres un joven impresionante, Gabriel». «Aprendí con la mejor profesora», respondió Gabriel, señalando hacia adentro de la casa, donde Lupita tarareaba bajito mientras organizaba la habitación de los niños. Aquella noche, después de que Gabriel partiera, Alejandro no consiguió dormir. Se quedó en el balcón, pensando sobre familia, sobre segundas oportunidades, sobre cómo Lupita había traído luz para una casa que él pensaba que estaría eternamente en penumbra. Él no percibió que, en la habitación del fondo destinada a Lupita, ella también estaba despierta, mirando por la ventana y preguntándose si lo que sentía por aquel hombre era apenas gratitud o algo mucho más peligroso para su corazón, cuidadosamente protegido. La semana siguiente trajo tempestades, literales y figurativas. La Ciudad de México fue alcanzada por lluvias torrenciales que inundaron varias partes de la ciudad. Gabriel quedó preso en la universidad y no consiguió ir a casa. Lupita
Preocupada, llamaba constantemente para asegurarse de que él estaba bien. Fue durante una de esas llamadas que Bianca Mendoza hizo su primera aparición. Lupita estaba en la cocina, preparando un chocolate caliente para los niños, cuando oyó el sonido de tacones altos resonando en el recibidor. Voces se elevaron, la de Alejandro, tensa, y una femenina, seductora y ligeramente ácida. Alejandro, querido, estaba muriendo de nostalgia de los niños. La voz se aproximaba. Y con este tiempo horrible, pensé en pasar por aquí para... Lupita no consiguió oír el restante de la conversación, pero algo en su pecho se contrajo. Ella conocía aquel tono. Había algo de predatorio en él, disfrazado de dulzura. Bianca Mendoza entró en la cocina como un huracán perfumado. Rubia platinada, vistiendo un conjunto de marca que costaba más que el salario anual de Lupita, ella examinó a la empleada de los pies a la cabeza con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Tú debes ser la nueva niñera», dijo, extendiendo una mano cargada de anillos caros. «Bianca Mendoza, yo era muy cercana a la familia». Lupita se secó las manos en el delantal antes de saludarla. «Guadalupe Nogueira, mucho gusto». «Guadalupe», Bianca repitió el nombre lentamente como si lo estuviera saboreando. «¿Qué nombre común? ¿Y de dónde eres, querida?» Había una condescendencia sutil en la pregunta que hizo que Lupita se enderezara. «De la Ciudad de México, de Iztapalapa». «Ah, qué interesante». La sonrisa de Bianca se ensanchó. «¿Y hace cuánto tiempo trabajas para Alejandro?» 3 meses. 3 meses. Bianca asintió pensativamente. «¿Y cómo están los pobres niños? Debe ser tan difícil para ellos, después de todo lo que han pasado». Antes de que Lupita pudiera responder, Lucas apareció en la cocina, empujando su silla con velocidad. «Lupita, Lupita». Leo logró resolver el rompecabezas de 500 piezas solito. Se detuvo abruptamente al ver a Bianca. Su rostro, antes iluminado por la alegría, se cerró como una flor que perdió el sol. «Hola, Lucas», dijo Bianca, la voz almibarada de forma exagerada. «¿Te acuerdas de la tía Bianca? Vine a visitarlos». Lucas no respondió. En vez de eso, se acercó a Lupita y tomó su mano. «Lupita, ¿puedes hacer más chocolate caliente? ¿Para mí y para Leo?» «Claro que sí, mi vida». Lupita sintió la tensión en la pequeña mano que sostenía la suya. «¿Quieres llamar a Leo para que venga a tomar con nosotros?» Lucas salió rápidamente, claramente incómodo con la presencia de Bianca. «Qué extraño», murmuró Bianca cuando quedaron solas. «Él siempre fue tan cariñoso conmigo». Lupita no respondió, pero continuó preparando el chocolate, sintiendo los ojos de Bianca, examinándola con intensidad creciente. «¿Sabes, Guadalupe?», dijo Bianca finalmente. «Es admirable tu trabajo aquí. Debe ser recompensador cuidar de una familia tan bien acomodada económicamente». La insinuación era clara y Lupita sintió la sangre subir al rostro. Pero antes de que pudiera responder, Alejandro apareció en la cocina. «Bianca, no deberías estar yéndote». Su voz estaba controlada, pero Lupita percibió la tensión en los músculos de sus hombros. «Claro, querido. Solo estaba conociendo mejor a tu empleada». Bianca besó el aire próximo al rostro de Alejandro. «Guadalupe, fue un placer. Estoy segura de que nos veremos más seguido». Después de que ella salió, el ambiente de la cocina pareció más liviano, pero Lupita notó que Alejandro estaba perturbado. «Perdón por esto», dijo él, pasando las manos por el cabello. «Bianca a veces aparece sin avisar. Ella y yo tenemos una historia complicada». Lupita asintió, no queriendo forzar confidencias, pero Alejandro continuó como si necesitara explicarse. «Ella fue mi novia por 2 años. Estuvo conmigo cuando los niños nacieron, cuando hubo el accidente.
pero cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando los niños necesitaron sillas de ruedas, cuando necesité dedicarme íntegramente a ellos, hizo una pausa, el dolor evidente en la voz. Ella dijo que no había firmado contrato para cuidar niños defectuosos. Lupita sintió una ola de indignación. Ella dijo eso, entre otras cosas. Alejandro miró por la ventana, donde la lluvia aún caía pesadamente. Descubrí después que ella estaba teniendo un romance con mi director de cine hacía meses. La ruptura fue pública, humillante. Lo siento mucho, dijo Lupita suavemente. Lo peor es que ahora ella regresa, de vez en cuando. Dice que extraña a los niños, que quiere ayudar, pero yo veo cómo ellos reaccionan a ella. Lucas se pone tenso. Leo se esconde. Alejandro se volteó hacia Lupita. Ellos nunca fueron cercanos a ella, ni siquiera cuando estábamos juntos. Pero contigo... No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Lupita sentía la intensidad de la mirada de él, la gratitud mezclada con algo más profundo que hacía que su corazón se acelerara peligrosamente. Alejandro, comenzó ella, pero fue interrumpida por la llegada de Lucas y Leo, que venían a buscar el chocolate caliente. Aquella noche, después de que los niños durmieron, Lupita estaba organizando la ropa de ellos cuando oyó golpes suaves. En la puerta. ¿Lupita? Era Alejandro. ¿Puedo pasar? Ella abrió la puerta, encontrándolo con 2 copas de vino en la mano. Pensé que quizás querrías conversar. Sobre hoy, sobre todo. Se sentaron en el pequeño balcón de su habitación, escuchando el sonido de la lluvia que finalmente disminuía. El vino era caro, sofisticado, pero Lupita apenas lo degustaba. Su atención estaba completamente enfocada en el hombre a su lado. «Lupita», dijo Alejandro finalmente, «necesito decirte algo. Estos 3 meses has cambiado nuestra vida. No solo la de los niños, la mía también». Ella sintió el corazón dispararse. «Alejandro, no, déjame terminar». Se volteó hacia ella y a la luz suave del balcón, Lupita pudo ver la vulnerabilidad en aquellos ojos color miel. Hacía mucho tiempo que no me sentía vivo. Desde el accidente, desde toda la situación con Bianca, yo estaba solo sobreviviendo, trabajando, cuidando de los niños, pero sin realmente vivir. «Estás viviendo», dijo Lupita suavemente. «Estás siendo un padre maravilloso. Estás...» «No, Lupita, no era vida, era existencia, hasta que llegaste tú». Hizo una pausa respirando hondo. «Has traído alegría a esta casa, has traído esperanza, y has traído algo que yo pensé que nunca más sentiría». El aire entre ellos estaba cargado de electricidad. Lupita sentía como si estuviera al borde de un precipicio, sabiendo que un paso en cualquier dirección cambiaría todo. «Alejandro, yo soy tu empleada. Esto no puede», dijo él acercándose a ella. «Si sientes lo mismo que yo estoy sintiendo, puede». Ella cerró los ojos por un momento, luchando contra el torbellino de emociones en su pecho. «¿Y si sale mal? ¿Y los niños? ¿Y mi trabajo? ¿Y si sale bien?» Alejandro tocó suavemente el rostro de ella, haciéndola abrir los ojos. «¿Y si es exactamente lo que todos nosotros estamos necesitando?» Cuando sus labios se encontraron, fue como si 2 partes perdidas de un mismo rompecabezas finalmente encajaran. Lupita sintió 19 años de soledad y responsabilidad disolverse en aquel beso. Alejandro sintió la frialdad que se había instalado en su corazón desde la traición y el accidente comenzara a derretirse. Se separaron lentamente, respiraciones entrelazadas, miradas perdidas una en la otra. «Lupita», murmuró Alejandro, «yo...». El sonido estridente del teléfono rompió el momento. Lupita atendió rápidamente, temiendo que fuera alguna emergencia con Gabriel. «¿Mamá?» La voz de Gabriel estaba tensa.
Pasó algo raro hoy. Un señor apareció en la universidad diciendo que era mi papá. Dijo que supo que estabas trabajando para una familia rica y que quería reconocer a su hijo. La sangre de Lupita se heló. ¿Qué le dijiste? Le dije que mi papá es quien me crió, me educó y me amó, y que si él quería hablar conmigo, tendría que pasar por usted primero. Pero, mamá, él sabía cosas, sabía dónde trabajabas, sabía sobre el señor Navarro. ¿Cómo se enteró? Lupita miró a Alejandro, que había escuchado la conversación y estaba con el rostro tenso. Gabriel, ¿estás bien? ¿Estás seguro? Sí, mamá, pero hay más. Él no estaba solo. Tenía una mujer rubia con él, muy elegante, llena de joyas. Lupita y Alejandro intercambiaron una mirada cargada de comprensión y alarma. Bianca, Gabriel, escúchame bien, dijo Lupita, la voz firme a pesar del miedo que sentía. Mañana mismo te vienes para acá. No vayas al departamento solo, no andes solo por la universidad. ¿Entendiste? Mamá, ¿qué está pasando? Solo vente para acá, hijo, por favor. Después de cortar, Lupita se volteó hacia Alejandro, que ya estaba de pie, caminando de un lado para otro como un león enjaulado. Ella lo trajo aquí, dijo. Alejandro, la voz cargada de rabia. Bianca trajo al padre de Gabriel, pero ¿cómo supo sobre él? ¿Cómo lo consiguió encontrar? Lupita sintió como si el suelo estuviera desapareciendo bajo sus pies. Ella debió haberme investigado. Desde que me vio hoy. No, dijo Alejandro, deteniéndose de caminar y mirándola con una expresión que mezclaba rabia y algo parecido a sospecha. Eso lleva tiempo. Investigación, localización de personas. Ella sabía sobre ti antes de hoy. El silencio que se siguió fue denso y doloroso. Lupita vio algo cambiando en los ojos de Alejandro. Una frialdad que no estaba allí minutos antes. Alejandro, dijo ella suavemente, ¿qué estás pensando? Él no respondió inmediatamente, pero ella podía prácticamente oír los pensamientos de él, organizándose, creando conexiones, llegando a conclusiones que la hacían sentir náuseas. ¿Hace cuánto tiempo que estabas planeando trabajar aquí? ¿Guadalupe? La pregunta fue como una bofetada. ¿Cómo? La agencia que me recomendó. ¿Cómo supieron exactamente lo que yo necesitaba? ¿Cómo encajaste tan perfectamente en nuestra vida? Alejandro, ¿estás insinuando que...? Estoy preguntando, dijo él, la voz fría como nunca la había oído, si tú y Bianca planearon esto juntas. Lupita sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Las palabras salieron en un susurro herido. ¿De verdad crees que yo sería capaz de eso? Alejandro la miró por un largo momento, y Lupita vio al hombre que había acabado de besar desaparecer, sustituido por un extraño desconfiado y dolido. Ya no sé en qué creer, dijo él finalmente, y con esas palabras salió de la habitación, dejando a Lupita sola con el vino que se enfriaba y el gusto amargo de la desconfianza en la boca. Afuera, la tormenta había pasado, pero dentro de 1900, la residencia en Lomas de Chapultepec, una nueva tormenta, mucho más devastadora, estaba apenas comenzando. Los días que siguieron a aquella noche fatídica parecían suspendidos en el tiempo, como si la propia casa respirara con dificultad. Lupita continuaba cumpliendo sus funciones con los niños, pero la frialdad de Alejandro era como una pared de hielo entre ellos. Él evitaba quedarse a solas con ella, se comunicaba solo a través de notas sobre la rutina de los niños, y cuando sus presencias coincidían en el mismo ambiente, el aire se volvía denso con palabras no dichas y agravios mal comprendidos. Gabriel había llegado al día siguiente, cargando una mochila y una expresión preocupada que partía el corazón de Minan Sinpu. Lupita. El joven percibió inmediatamente la tensión en la casa, pero respetó el silencio de la madre cuando ella dijo solo que había algunas complicaciones que pronto se resolverían. Lucas y Leo sintieron el cambio también.
Los niños tienen una percepción aguda para los matices emocionales de los adultos, y ambos niños comenzaron a hacer preguntas que ninguno de los adultos sabía cómo responder. «Lupita, ¿por qué papá ya no cena con nosotros?», preguntó Lucas en una tarde lluviosa mientras ella lo ayudaba con un dibujo. «Papá está ocupado con trabajo, mi vida», respondió ella, intentando mantener la voz firme. «Pero él siempre cenaba antes», insistió Leo mirándola con aquellos ojos color miel penetrantes que recordaban tanto al padre. «¿Ustedes se pelearon?». Lupita sintió el corazón apretar. «A veces los adultos necesitan resolver algunas cosas, Leo. Pero eso no cambia el amor que sentimos por ustedes». Gabriel observaba todo con la perspicacia de quien creció leyendo entre líneas. Una noche, cuando los niños dormían, él encontró a la madre en la cocina preparando el desayuno del día siguiente. Una tarea que ella siempre hacía, pero que ahora ejecutaba con movimientos mecánicos, casi rituales. «Mamá», dijo él, suavemente, sentándose a la mesa. «¿Qué pasó realmente aquí?». Lupita dejó de revolver la masa del pastel que preparaba para los niños. Sus manos temblaban ligeramente. «Gabriel, mamá, yo te conozco. Vi cómo lo mirabas en el primer día que vine aquí. Vi cómo él te miraba a ti, y ahora apenas se hablan». Gabriel hizo una pausa. «Tiene que ver con aquel señor que apareció en la universidad, ¿no es así?». Lupita se sentó pesadamente en la silla al lado del hijo. De repente, todo el peso de los últimos días se derrumbó sobre ella, y las lágrimas que había contenido con tanta fuerza finalmente comenzaron a caer. «Él cree que yo planeé todo esto, Gabriel. Que yo y aquella mujer, Bianca, armamos un plan para acercarme a él por interés». Gabriel sintió la rabia borbotear en su pecho. «¿Él dijo eso?». «No exactamente, pero las preguntas que él hizo, la forma en que me miraba». Lupita se secó los ojos con el dorso de la mano. «Y yo entiendo, ¿sabes? Él ya fue traicionado antes. Tiene 2 hijos para proteger. Es natural que sea cauteloso». «Natural sería conversar con usted, aclarar las cosas», dijo Gabriel, la voz tensa. «No quedarse haciendo acusaciones sin pruebas. Gabriel, no hables así de él. Él es un buen hombre, solo está siendo injusto con la mejor persona que yo conozco», completó Gabriel, tomando las manos de la madre. «Mamá, vámonos. No tienes que quedarte aquí siendo humillada». Lupita miró al hijo. «Tan joven, pero ya tan protector. No puedo abandonar a Lucas y a Leo ahora. Ellos ya han pasado por muchas pérdidas, y además…». Ella vaciló, entonces dijo en voz baja: «Lo amo, Gabriel. Amo a él y amo a esos niños». Gabriel estudió el rostro de la madre. Había una profundidad de sentimiento allí que él nunca había visto antes. Lupita había pasado casi 20 años enfocada exclusivamente en criarlo, renunciando a cualquier posibilidad de amor romántico. Ver esa vulnerabilidad, esa entrega emocional, era al mismo tiempo conmovedor y aterrador. «Entonces, vamos a descubrir la verdad», dijo Gabriel determinado. «Si ese tal padre biológico y Bianca están tramando algo, vamos a exponerlo». «Gabriel, no quiero que te involucres». «Mamá», él la interrumpió suavemente. «Has pasado la vida entera protegiéndome. Ahora déjame protegerte a ti». Tanto, del otro lado de la casa, Alejandro estaba en su oficina, rodeado por papeles de trabajo que no conseguía leer. Su mente estaba completamente ocupada con Lupita. A cada día que pasaba, sus sospechas parecían más absurdas, pero el miedo a la traición, aquel miedo primitivo que Bianca había plantado en su corazón, no lo dejaba pensar con claridad. Él había contratado un detective privado para investigar a Lupita, odiándose por eso mismo mientras firmaba el cheque. Quería estar equivocado, necesitaba estar equivocado,
porque la alternativa, haber perdido a la mujer que había traído luz de vuelta a su vida por causa de paranoia, era insoportable. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Atormentados. Alejandro, era Marcos, su mejor amigo y abogado. Necesito hablar contigo. Es sobre la investigación que pediste. ¿Encontraste algo? Alejandro sintió el estómago apretar. Encontré, pero no es lo que esperabas. ¿Puedo pasar por allá? Una hora después, Marcos estaba en la oficina de Alejandro, con una carpeta llena de documentos y una expresión sombría. Alejandro, fuiste engañado, pero no por Guadalupe. ¿Cómo? Marcos abrió la carpeta, esparciendo papeles sobre la mesa. Bianca contrató a un detective hace 4 meses para investigar a todas las niñeras que entrevistaste. Ella quería encontrar una que fuera vulnerable, que tuviera algún punto débil que ella pudiera explotar. Alejandro sintió como si hubiera recibido un puñetazo. ¿4 meses? Guadalupe fue seleccionada no porque tenía intenciones oscuras, sino porque Bianca descubrió sobre el padre de Gabriel. Ella planeó usar eso para destruir la reputación de Guadalupe cuando lo juzgara necesario. Los documentos se extendían como evidencias de una traición mucho más profunda de lo que Alejandro había imaginado. Había fotos de Guadalupe saliendo de su trabajo anterior, registros de llamadas que Bianca había hecho a exempleadores, hasta incluso copias de conversaciones con la agencia de empleos. «Hay más», continuó Marcos. «El padre de Gabriel, Roberto Santos, está con problemas financieros serios. Bianca lo buscó, le ofreció dinero para que él apareciera en la vida de Gabriel y causara complicaciones para Guadalupe. Ella quería que desconfiaras de Guadalupe, que pensaras que era todo un plan». Alejandro se dejó caer en la silla, el peso de la revelación aplastando su pecho. «Dios mío, ¿qué he hecho? Fuiste manipulado por una persona que conoce tus inseguridades y supo exactamente cómo explotarlas», dijo Marcos suavemente. «La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer para arreglarlo?» Aquella misma tarde, mientras Alejandro luchaba con la culpa de sus sospechas infundadas, Gabriel ponía su propio plan en acción. Él había conseguido el teléfono de Roberto Santos y agendó un encuentro, diciéndose interesado en conocer la propuesta que el hombre había mencionado. Se encontraron en un café en la Roma. Roberto Santos era un hombre de 50 años, con apariencia cansada y ojos que huían del contacto directo. Había algo de desesperado en él que Gabriel reconoció inmediatamente. Era la desesperación de quien se estaba hundiendo financieramente. «Gabriel», dijo Roberto, intentando una sonrisa paternal que no funcionó. «Mi hijo, has crecido y te has convertido en un hombre impresionante». «Ahorré el discurso», dijo Gabriel fríamente. «Sé que no está aquí por sentimientos paternales. ¿Cuánto está pagando?» Roberto parpadeó, sorprendido con la franqueza. «¿De qué estás hablando, Bianca Mendonza? ¿Cuánto está pagando para que usted cree problemas para mi mamá?» El hombre mayor miró alrededor nerviosamente. «Gabriel, no entiendes. Yo realmente... quiero conocerte, quiero... Mi papá...» Gabriel lo interrumpió. «Es la mujer que me crió, me educó, me amó. Usted es solo un hombre que huyó de la responsabilidad». Se inclinó hacia adelante. «Pero ahora tiene una oportunidad de hacer una cosa correcta en la vida. Dígame todo sobre el plan de Bianca». Fueron necesarios 20 minutos y la promesa de que Gabriel no lo denunciaría para que Roberto contara todo. Bianca lo había buscado 2 semanas antes, ofreciendo 50,000 pesos para que él apareciera en la vida de Gabriel y causara complicaciones para Guadalupe. Ella quería que Alejandro dudase de las intenciones de Guadalupe, que pensara que era todo un golpe elaborado. «Ella dijo que usted y su mamá se estaban aprovechando de un hombre rico traumatizado», confesó Roberto. «Dijo que estaba protegiéndolo». «¿Y usted creyó eso
Roberto bajó la cabeza. Necesitaba el dinero, Gabriel. Estoy debiendo mucho. Gente peligrosa está detrás de mí. Gabriel sintió una mezcla de asco y lástima. Grabe todo esto, dijo, colocando su celular sobre la mesa. Cuente todo nuevamente ahora. Mientras Gabriel recogía evidencias, Lupita estaba en la habitación de los niños, ayudándolos con la tarea. Era una de las pocas actividades que aún le traía paz. Ver a Lucas y Leo concentrados, haciendo preguntas, creciendo un poco, cada día. Lupita, dijo Leo de repente soltando el lápiz. ¿Te vas a ir? La pregunta tomó a Lupita desprevenida. ¿Por qué preguntas eso, mi amor? Porque estás triste, y cuando las personas se ponen tristes aquí, se van. Leo la miró con aquellos ojos sabios de más para sus 6 años. Bianca hizo que papá se pusiera triste, y ella se fue. Ahora tú estás triste. Lucas asintió, vigorosamente, y papá también está triste, muy triste. Lupita sintió los ojos llenarse de lágrimas. ¿Cómo explicar a 2 niños que el mundo de los adultos a veces era complicado de más, hasta para los propios adultos entender? «Lucas, Leo», dijo ella, agachándose entre ellos. «Escuchen bien. No importa lo que pase entre mí y el papá de ustedes, el amor que siento por ustedes nunca va a cambiar. Nunca. ¿Entendieron eso?» «¿Pero no te vas a ir?», insistió Lucas, tomando la mano de ella. «Voy a hacer de todo para quedarme», prometió Lupita, sabiendo que quizás fuera una promesa imposible de cumplir. En aquel momento, Alejandro apareció en la puerta de la habitación. Él estaba pálido, con ojeras profundas, y cargaba la carpeta que Marcos había dejado. «Guadalupe», dijo él, la voz ronca, «¿puedo hablar contigo?» Los niños se miraron entre ellos, como si sintieran que algo importante estaba a punto de suceder. «Vamos a la sala», dijo Lupita levantándose. «No», dijo Alejandro. «Aquí está bien. Lucas, Leo, yo también necesito hablar con ustedes». Él entró en la habitación y se sentó en la cama de Lucas, colocando la carpeta al lado. «He cometido un error muy grande», comenzó, mirando primero a sus hijos, después a Lupita. «Desconfié de Lupita cuando no debía. La lastimé cuando debía haberla protegido». Lupita sintió el corazón acelerarse. «Alejandro, déjame terminar», dijo él suavemente. «Lupita, tú fuiste contratada por mi causa, pero no de la forma en que yo pensé. Bianca armó todo esto. Ella quería destruir cualquier oportunidad de felicidad que yo pudiera tener». Él abrió la carpeta y mostró los documentos. Lupita leyó en silencio, su rostro pasando por una secuencia de emociones. Sorpresa, rabia, alivio. Ella investigó toda mi vida», murmuró Lupita, «y usó esa información para manipularme», confirmó Alejandro. «Lupita, lo siento mucho, lo siento por haber dudado de ti, por haber creído en las insinuaciones de ella, por...» «Papá», interrumpió Lucas, «¿tú y Lupita estaban peleados por culpa de Bianca?» Alejandro miró al hijo, después a Leo, que observaba todo con atención intensa. «Estábamos, Lucas, porque papá fue tonto y dejó que una persona mala sembrara dudas en su corazón. ¿Te gusta Lupita, papá?», preguntó Leo directamente. La pregunta quedó suspendida en el aire. Alejandro miró a Lupita, y ella vio en aquellos ojos color miel todo lo que había sentido en aquella noche en el balcón. La ternura, la vulnerabilidad, el amor que él había intentado reprimir. «Sí, Leo, amo a Lupita». «¿Y a ti, Lupita?», preguntó Lucas. «¿Te gusta papá?». Lupita sintió las lágrimas desbordarse. «Mucho, Lucas. Amo mucho a su papá». «Entonces, ¿por qué no están juntos?», preguntó Leo con la lógica implacable de los niños. Alejandro y Lupita rieron a través de las lágrimas.
Alejandro se levantó y se acercó a ella extendiendo las manos. Lupita, sé que lo arruiné todo. Sé que quizás nunca consigas perdonarme por haber dudado de ti. Pero... Él respiró hondo. ¿Quieres intentarlo de nuevo? ¿Quieres construir una familia de verdad con nosotros? Lupita miró las manos extendidas, después los rostros esperanzados de Lucas y Leo, después nuevamente a Alejandro. «Quiero», susurró ella. Cuando él la besó, Lucas y Leo aplaudieron como si estuvieran asistiendo al final de una película romántica. Y quizás lo estuvieran. El final de la historia triste que sus vidas se habían tornado y el comienzo de algo completamente nuevo. La puerta de la habitación se abrió y Gabriel apareció, sonriendo al ver la escena. «Perdonen que interrumpa», dijo él, «pero traje a algunas personas que les gustaría hablar con ustedes». Detrás de él entraron 2 policías y, para sorpresa de Alejandro, Marcos. «Alejandro», dijo Marcos, «con base en las evidencias que Gabriel recogió hoy, conseguimos una orden de arresto para Roberto Santos por extorsión intentada y para Bianca Mendonza por conspiración y calumnia». Gabriel se acercó a la madre, besándola en la frente. «Nadie se mete con mi familia», dijo él. Simplemente, Alejandro miró al joven, este muchacho que había acabado de llamarlos familia, y sintió una emoción profunda. «Gabriel, yo...» «Lo sé», dijo Gabriel, extendiendo la mano hacia Alejandro, «y perdono, solo que no vuelva a suceder». Alejandro estrechó la mano del joven, después lo atrajo hacia un abrazo. «Nunca más. Tienes mi palabra». Las semanas que siguieron fueron de reconstrucción y descubrimientos. Bianca fue arrestada y delante de las evidencias confesó toda la trama. Roberto Santos, a cambio de una pena reducida, testificó contra ella y prometió nunca más buscar a Gabriel o a Lupita. Alejandro canceló todos los compromisos de trabajo por un mes, dedicándose íntegramente a la familia que se estaba formando. Hicieron viajes sencillos, parques, museos, playas cerca de la Ciudad de México. Lucas y Leo se deleitaban con cada nuevo paseo. Y Lupita descubrió un lado lúdico de Alejandro que las cámaras nunca habían capturado. Gabriel se mudó definitivamente a la residencia, ocupando una habitación en el 2º piso. Él y Alejandro desarrollaron una relación de respeto mutuo que evolucionó rápidamente hacia afecto genuino. En las noches era común encontrarlos en la biblioteca, discutiendo casos jurídicos famosos, o Alejandro contando sobre los bastidores del cine. «¿Sabes?», dijo Alejandro una noche mientras él y Lupita caminaban por el jardín. «Gabriel me recuerda mucho a mí en la edad de él. Determinado, protector, un poco terco». «¿Un poco?», Lupita rió. «Ustedes 2 son igualmente imposibles. Cuando deciden que están seguros sobre algo, y siempre estamos seguros», dijo Alejandro, atrayéndola hacia más cerca. «Claro que lo están», concordó ella sarcásticamente. Se detuvieron cerca de la fuente en el centro del jardín. El agua brillaba bajo la luz de la luna, creando reflejos danzantes. «Lupita», dijo Alejandro suavemente, «hay algo que quiero preguntarte. Hace semanas, pero estaba esperando el momento correcto». Él se arrodilló sacando una pequeña caja del bolsillo. Lupita llevó las manos a la boca, el corazón disparándose. «Guadalupe Nogueira», dijo él, abriendo la caja para revelar un anillo sencillo pero elegante. «¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres ser mi esposa, la madre de mis hijos, la mujer con quien voy a envejecer?» «Sí», respondió ella, las lágrimas corriendo libremente. «Sí, sí, sí». Cuando él colocó el anillo en su dedo, Lupita sintió como si toda su vida, las luchas, las pérdidas, los miedos, hubiera sido un largo camino que la trajera exactamente a aquel momento. Se casaron 3 meses después, en una ceremonia íntima en el jardín de la residencia. Lupita usó un vestido sencillo de encaje blanco, y Gabriel la condujo al altar con el orgullo estampado en el rostro.
Lucas y Leo llevaron los anillos, empujando sus sillas de ruedas decoradas, con flores blancas. Las sesiones de fisioterapia habían dado frutos. Ambos conseguían dar algunos pasos con ayuda, y el progreso, aunque lento, era constante y animador. El cura que los casó habló sobre segundas oportunidades, sobre cómo el amor puede florecer en los lugares más inesperados, sobre cómo las familias son creadas no solo por sangre, sino por elección y dedicación. Cuando dijeron sí, sellando sus votos, no había ojos secos entre los presentes. Hasta incluso la ama de llaves, que había trabajado para Alejandro hacía 10 años, lloraba abiertamente. En la fiesta que siguió, pequeña pero llena de alegría, Gabriel hizo un discurso que tocó todos los corazones. «Yo crecí sin papá», comenzó él, «pero nunca me sentí huérfano, porque mi mamá fue papá y mamá al mismo tiempo. Hoy he ganado no solo un padrastro, sino 2 hermanos menores que ya amo como si fueran sangre de mi sangre. Y principalmente, vi a mi mamá, la mujer más fuerte que conozco, finalmente encontrar a alguien digno de su amor». Él se volteó hacia Alejandro. «Alejandro, gracias por ver en ella lo que yo siempre vi, por amarla como ella merece ser amada, y por aceptarme como hijo, no porque tuviste que aceptar, sino porque quisiste». Alejandro se levantó, emocionado. «Gabriel, el honor es mío. Ustedes y Guadalupe me han dado una familia de vuelta. Me han dado esperanza de vuelta. Me han dado vida de vuelta». Lucas, que había bebido refresco de más y estaba particularmente elocuente, pidió para hablar también. «Yo solo quiero decir», anunció él solemnemente, «que ahora nosotros somos una familia de verdad, y las familias de verdad permanecen juntas para siempre», repitió Leo aplaudiendo. Y en aquel momento, bajo las estrellas de la Ciudad de México, cercados por personas que se tornaron familia por elección y amor, Lupita supo que todas las tormentas que había enfrentado valieron la pena. Cada noche mal dormida trabajando para sustentar a Gabriel, cada humillación engullida en silencio, cada momento de soledad. Todo había sido parte de un camino que la trajera exactamente donde debía estar. 2 años después, cuando Lupita dio a luz a Sofía, una niña de cabellos castaños y ojos color miel, que era la mezcla perfecta de los padres, Lucas y Leo insistieron en ayudar con todo. Gabriel, ya graduado y trabajando en un bufete de abogados especializado en derecho de la familia, era el hermano mayor protector que la pequeña Sofía jamás podría desear. Alejandro había reducido drásticamente sus trabajos en el cine, aceptando solo proyectos especiales que permitieran quedarse más tiempo en casa. Su carrera no sufrió. Por el contrario, la paz interior que encontrara se reflejaba en actuaciones aún más maduras y conmovedoras. Lupita nunca más trabajó como empleada. En vez de eso, abrió una pequeña ONG que ofrecía apoyo a madres solteras y familias en situación de vulnerabilidad. Alejandro financiaba el proyecto, pero Lupita lo administraba con la misma dedicación que había puesto en criar a Gabriel. En una tarde de domingo, 5 años después del casamiento, la familia entera estaba reunida en el jardín. Lucas y Leo, ahora con 11 años, corrían detrás de Sofía, que a los 3 años ya mostraba señales de que sería tan terca como los hermanos. Gabriel, casado con una colega de la universidad y esperando su primer hijo, leía tranquilamente en una silla de playa. Alejandro observaba todo, sentado al lado de Lupita, que amamantaba al menor. Pedro, de 6 meses, que había llegado como una sorpresa maravillosa. «¿En qué estás pensando?», preguntó Lupita, notando la mirada contemplativa del marido. «Estoy pensando en cómo la vida es extraña», respondió Alejandro. «Si alguien me dijera hace 6 años
que yo sería completamente feliz viendo a mis hijos jugar en el jardín mientras mi esposa alimenta a nuestro bebé. Yo habría pensado que era mentira. ¿Y por qué habrías pensado que era mentira? Porque yo no creía que merecía eso. No creía que existía felicidad así. Sencilla, real, sin drama. Lupita sonrió, acomodando mejor a Pedro en el regazo. ¿Sabes lo que aprendí en todos estos años? ¿Qué? Que uno no necesita merecer el amor. Uno solo necesita estar dispuesto a recibirlo y a retribuirlo. Alejandro besó la frente de ella, inhalando el perfume suave que se había tornado el aroma de la felicidad para él. Guadalupe Navarro, murmuró él, te amo. Yo también te amo, Alejandro Navarro. Y allí, en aquel jardín soleado, cercados por los hijos que criaron juntos y separados, pero que ahora eran una familia única e indivisible, ellos supieron que habían encontrado aquella cosa rara y preciosa que algunos buscan la vida entera. Un hogar verdadero, construido no sobre fundaciones de perfección, sino sobre perdón, comprensión y amor incondicional. Las cicatrices del pasado no desaparecieron. Ellas se tornaron parte de la historia que contarían a los hijos y nietos sobre cómo el amor puede transformar hasta incluso las heridas más profundas en fuentes de fuerza y sabiduría. Y cuando el sol se puso en aquella tarde de domingo, iluminando la familia reunida con una luz dorada y cálida, no había dudas de que algunos finales felices son aún más bonitos de lo que cualquier guión de cine podría imaginar.